Iglesia de Dios, séptimo día, paz a vosotros. Amigos que nos escuchan, tenga cada uno de ustedes un bendecido día. En esta mañana les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecatl de Valseca. Continuando, mis hermanos, con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, con el subtema La revelación dramática del Mesías, su naturaleza mesiánica y su cruz. Hoy lunes 14 de abril del 2025 nos corresponde el tema La transfiguración. Fortalece para llevar la cruz, basado en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 1 al verso 13. Para esto, mis hermanos, les invito a que nos presentemos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana te damos infinitas gracias, Padre bendito, porque tú nos has permitido y nos has regalado el privilegio de la vida. Gracias, Padre bendito. Infinitas gracias te damos, Padre, por todas tus bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros en este maravilloso día. En esta mañana, Padre Celestial, te queremos pedir que tú nos des entendimiento, sabiduría, para poder escudriñar esta mañana tu santa palabra, Padre bendito. Que todo lo que aprendamos venga a edificarnos, Padre bendito. Y asimismo, Padre, que todas estas enseñanzas, que estas reflexiones lleguen a las personas que aún no te conocen, que toquen su corazón, para que el día de mañana, Padre bendito, vengan a tus pies. Permite, Padre Santo, que todas estas reflexiones que se dan día a día lleguen hasta los confines de la tierra. Padre bendito, te queremos pedir, Padre Santo, perdón por nuestras faltas, si hemos tenido alguna delante de tu presencia, Padre bendito. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Todo esto, Padre, por pedirte y suplicarte en el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Mateo, capítulo 17, verso 1 al verso 13. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no teméis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Entonces Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Mis amados hermanos, aquí vemos que Jesús no invitó a todos sus discípulos, sino solamente a 3. Quizás Jesús hizo esto para prevenir el relato de este milagro increíble antes del tiempo adecuado. Otros sugieren que lo hizo porque estos 3 necesitaban más supervisión que los otros. 6 días después los llevó aparte a un monte alto. Ha habido varias sugerencias para la ubicación del monte de transfiguración.
como lo es el monte Tabor, aproximadamente 1900 pies, 580 metros, pero este no es alto y no está en camino a Cesarea Filipo, a Capernaum. El monte Hermón, aproximadamente 9300 pies, que son 2835 metros. Es alto, pero quizá demasiado alto y demasiado frío en la cima, donde parece que pasaron la noche, pero tampoco estaría cerca de las multitudes judías que llegaron a Jesús inmediatamente cuando descendía de la montaña. El monte Mirón, aproximadamente a 3900 pies, que son 1190 metros, era una montaña más alta en la aldea judía y está en camino a Cesarea de Filipo y Capernaum. El nombre del monte alto nunca se podrá saber, mis hermanos, ya que los que sabían el nombre de esta ubicación no dejaron información, pero lo que sí se sabe es que era un monte, una montaña alta, un lugar aislado en donde no serían interrumpidos. Era conducente, adecuada para estar a solas con Dios. Allí se dio la transfiguración. La palabra transfigurar habla de una transformación, un cambio de aspecto, un cambio completo, no solamente un cambio en la apariencia física. Lucas dijo, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. En Marcos 9:3, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Lucas 9:29, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17:2. El efecto fue meramente llamativo. Jesús se hizo tan brillante en su apariencia que era difícil de verlo. Era como mirar el sol. El verdadero milagro fue que Jesús la mayoría del tiempo podía evitar mostrar esa gloria. Sin embargo, Juan dijo, vimos su gloria. Pedro escribió, somos testigos oculares de su gloria. Moisés y Elías aparecieron hablando con él. Sorprendentemente, estas dos personas del Antiguo Testamento aparecieron y hablaron con Jesús transfigurado. Moisés había vivido unos 1400 años antes y Elías unos 900 años antes. Sin embargo, mis hermanos, estos estaban vivos y en algún estado resucitado y glorificado. Es justo pensar que estas dos personas particulares del Antiguo Testamento aparecieron porque ellos representan la ley de Moisés y los profetas Elías. La suma de la revelación del Antiguo Testamento se unió a Jesús en el monte. Pedro sugirió la retención de los tres en asociación, las enramadas, o sea, tabernáculos. La palabra normalmente significa carpas. Serían refugios temporales hechos de ramas, como las que se levantaron para la fiesta de los tabernáculos. Pero una nube de luz los cubrió. Esta es la nube de la gloria de Dios, llamada la Shekinah. En el Antiguo Testamento, de esta nube de gloria, Dios el Padre habló. El Padre del cielo reprendió el intento de Pedro de poner a Jesús en el mismo nivel que Moisés y Elías, y mientras él aún hablaba, fue importante interrumpir a Pedro, pero que todos supieran que Jesús es único y el Hijo amado. Él merece nuestra atención especial, así que a él oíd. La reacción de los discípulos fue que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No se postraron sobre sus rostros cuando vieron a Jesús transfigurado, ni cuando su rostro resplandeció como el sol, ni cuando sus vestiduras se hicieron como luz, ni cuando Moisés y Elías aparecieron con él, ni cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús, ni tampoco cuando la nube de gloria los cubrió, sino al oír la voz de Dios. Los discípulos estaban nuevamente asombrados de Jesús. Esto ayuda a explicar el propósito de la transfiguración, mis hermanos, para asegurar a los discípulos que Jesús es el Hijo de Dios. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Es significante que todo esto enfoque
que todo esto, su enfoque fue forzado sobre Jesús de nuevo. La nube ya no estaba, Moisés se había ido y Elías había desaparecido. Aunque los apóstoles vieron a Jesús solo, vieron lo suficiente porque Jesús es suficiente para el tiempo y la eternidad. Es lo suficiente para vivir y lo suficiente para morir. Sabiamente Jesús les dijo a sus discípulos que no hablaran de su transfiguración hasta después de su resurrección. La resurrección, mis hermanos, de Jesús fue la confirmación final de su ministerio y gloria. Hasta entonces, los reportes de la transfiguración tendrían más probabilidades de tener a prueba la fe de aquellos que no la vieron en lugar de fortalecer su fe. Los discípulos habían escuchado que Elías debe venir, de acuerdo con la promesa en Malaquías 4:5, «He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Jesús les aseguró a sus discípulos que ciertamente Elías vendría primero, pero la primera venida de Jesús no trajo el día de Jehová grande y terrible. La venida de Elías en Malaquías 4:5 probablemente es mejor identificada con la aparición de los dos testigos de Apocalipsis 11, 3 al 13, y después la segunda venida de Jesús. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Había un sentido en el que Jesús con justa razón podía decir esto. Elías había llegado en la obra de Juan el Bautista, quien ministraba en el espíritu y en el poder de Elías. Esto es evidente cuando se compara la vida y la obra de Elías y Juan el Bautista. Elías tenía un celo completo de Dios, también Juan el Bautista. Elías reprendía audazmente el pecado en lugares altos, también Juan el Bautista. Elías llamó a los pecadores y a los conciliadores a una decisión de arrepentimiento, también Juan el Bautista. Elías atraía a multitudes en el ministerio, también Juan el Bautista. Elías atrajo la atención y la furia del rey y su esposa, también Juan el Bautista. Elías era un hombre austero, también Juan el Bautista. Elías huyó al desierto, Juan el Bautista también vivía ahí. Elías vivió en un tiempo corrupto y fue usado para restaurar la venida espiritual que fallaba. Esto también fue cierto de Juan el Bautista. Mis amados hermanos, el Señor Jesús dio a conocer a sus discípulos tanto en su palabra como en la esperanza de la resurrección, ya que ellos tenían que convertirse en testigos, comenzando de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, tenga cada uno de nosotros un bendecido día. Su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecat de Balseca. Paz a vosotros, mis hermanos.